Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como les digo siempre, depende de cuando puedan ver el video y la clase. Siempre aclarando que eh, todo lo que hay para leer, para trabajar, para debatir, se va haciendo en los tiempos que obviamente ustedes vayan teniendo. ¿Sí? No es que si de una semana para la otra no llegan a leer, van a quedar afuera, no. La idea es que somos como 50 y el día que nos toque volver, seamos la misma cantidad en el aula, o sea, poder ir haciendo este acompañamiento a lo largo de lo que dure no solo la cuarentena, sino lo que va a venir después, que es el retorno a las aulas, que es mucho más difícil todavía por los protocolos y demás que podríamos llegar a tener. Así que mientras tanto nos vamos manejando de esta manera, y quizás para temas tan particulares como el de la semana pasada de la Revolución Rusa, sí, el hecho de tener el aula está bueno porque permite ese ida y vuelta. Así que vamos a tratar dentro de este video, con el tema de esta semana que va a ser breve, responder a casi todas las o a todas las preguntas que hicieron. Si alguna queda sin responder la pueden volver a hacer, no hay ningún problema. Eh, en cuanto al tema de esta semana, es un tema muy importante, muy relevante, muchas veces dejado de lado por la historia. Por suerte, la Argentina ya hace unos 5 o 6 años lo declaró como un feriado para la gente de la colectividad armenia, y justamente ya estoy dando lugar al tema que es el genocidio armenio, ¿sí? Que se da durante la Primera Guerra Mundial, y es la masacre que llevan, o el genocidio, como bien dice la palabra, que llevan adelante los turcos sobre el pueblo armenio. Le echaban la culpa a los armenios de que la economía y el país andaba mal, justamente porque los armenios estaban ahí. Así que masacraron como a 1 millón de armenios, y la historia fue tratando de tapar. Siempre hablar en la historia de genocidio me parece que a mucha gente no le gusta. De hecho, los turcos hasta el día de hoy no reconocen que haya sido un genocidio, y siempre es importante remarcar y rescatar no solo la cultura de los pueblos, sino la resistencia también. Y acá los armenios han jugado una parada muy importante, y el costo social fue muy grande. Así que bueno, para esto les voy a dejar un videito cortito que explica justamente un poco el genocidio armenio, y ahora sí paso para que lo vean, y si quieren escribir alguna reflexión lo pueden hacer, no hay ningún problema. Consultas lo mismo, como siempre. Y ahora paso a retomar un poco lo de la semana pasada, lo de la Revolución Rusa, y a responder algunas de las preguntas, o espero poder responder todas las preguntas que hicieron. Más o menos las sinteticé. Como les dije, si hay alguna que queda sin responder o hay algo que no entienden, lo vuelven a preguntar, no hay ningún problema. Primero arranco un poco con la etapa previa a la revolución del 17, que es la revolución de 1905, ¿sí? Fallida entre comillas, es un poco la que marca el camino a lo que va a ser el 17, el Lenin que es puesto preso. Entonces es importante ahí como que ya la guerra con los japoneses, la derrota del Imperio Ruso con los japoneses, marca un desgaste. A eso hay que sumarle toda la cuestión y la crisis económica que venían viviendo los campesinos, sobre todo en Rusia, a manos de las políticas del zar. En el 17 lo que vamos a tener van a ser dos estallidos. Eh, el de febrero-marzo, digo febrero-marzo por el calendario, ¿sí? Para los rusos es febrero, nosotros, para nosotros es febrero, para los rusos es marzo, lo mismo que octubre, en realidad es noviembre, si lo pasamos al calendario gregoriano. Bueno, salvando esos detalles, la revolución, la primera etapa de marzo, es un intento de revolución burguesa que lo que hace es sacar al zar, instalar la Duma y instalar una socialdemocracia que en realidad era continuar como el gobierno del zar, pero sin el zar. Eso obviamente va a profundizar porque los cambios no se dan, y ahí va a aparecer fuertemente la figura de Lenin,
¿sí? Que va a impulsar el partido bolchevique y que se va a oponer a los mencheviques de Kerensky, ¿sí? Que eran más demócratas. Lenin lo que planteaba era la revolución, la transformación total y todo el poder a los soviets, ¿sí? Los soviets eran justamente las unidades que tenían que levantarse en contra, en este caso ya no del zar, porque el zar no estaba, pero sí en contra de la burguesía. Entonces son los bolcheviques, que era el partido minoritario dentro de la Duma, los que logran llevar adelante la revolución, los que impulsan la toma del Palacio de Invierno en San Petersburgo, los que toman Moscú y los que después justamente se van a quedar con el poder. Ahí preguntaban también por el tema de la guerra civil. Sí, la guerra civil viene después de la revolución. Fue un costo muy grande también porque obviamente pensemos que la revolución se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial no estaba bien vista por Inglaterra o por Francia, que eran los principales aliados del Imperio Ruso. Aparte había que seguir sosteniendo eso. Entonces al ejército rojo va a aparecer el ejército blanco, que justamente va a ser el que se va a oponer a la revolución y lo que va a producir ese desgaste muy importante, una guerra muy desgastante. Eso es importante también de mencionar. El ejército rojo va a estar liderado por Lenin y también por Trotsky. Ahí preguntaban por Trotsky. Stalin aparece después. Stalin no tenía un cargo muy alto dentro de lo que era el partido, lo que va a ser el Partido Comunista después, pero a la muerte de Lenin es él el que termina llegando a tomar el poder y va a instalarse justamente como secretario general de la Unión Soviética hasta principios de los 60, hasta principios de los 50. Sí, inclusive va a ser el personaje fundamental de la Segunda Guerra Mundial en la estrategia. Después eso lo vamos a ver. Trotsky muchas veces parece como el olvidado de la historia, el relegado. Era el que estaba al mando del Ejército Rojo y es el que manda a reprimir. Por ahí preguntaban por los anarquistas también, y es el que justamente manda a reprimir y asesina a unos cuantos marines en la base naval de Kronstadt que eran anarquistas. Y también lleva adelante, ahí también podemos hablar, hablamos del genocidio armenio, un genocidio, una matanza impresionante en Ucrania, que se cobra la vida de 1,5 millones de personas. Así que, pero bueno, hay muchos trotskistas que prefieren olvidar esta parte y es como algunos comunistas con Stalin, prefieren no hablar de eso. Bueno, la historia está escrita y hay que decirlo, o sea, no hay ningún reparo en esto. Después lo del asesinato de Trotsky a manos de Stalin o por el cargo de Stalin son supuestos de la historia, ¿no? Así como algunos dicen que fue Stalin, otros pueden decir que fue Estados Unidos quien lo mató a matar y le echan la culpa a Stalin. Lo cierto es que lo matan en México, él se había tenido que exiliar por diferencias con Stalin. Se conforma después, ¿sí? la Unión Soviética, o sea, todos esos soviets, por eso Lenin decía el poder de los soviets, son los que van a conformar justamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay una pregunta interesante también que hicieron, que era el rol de Alemania. Bueno, si agarramos los textos de Lenin, el rol de Alemania era clave para todo esto, y él decía que si no se daba una revolución comunista en Alemania, iba a ser muy difícil sostener la revolución de tal manera en la Unión Soviética. Sí, bueno, piensen que Alemania no hizo una revolución socialista ni comunista, se fue hacia el fascismo. Y aparece la figura de Hitler y del nazismo. Así que, en fin, el camino fue totalmente a la inversa, pero era clave el rol o lo que se ve la revolución en Alemania. Hay una figura importantísima, una intelectual que invito a leer cuando puedan, que es Rosa Luxemburgo, que es una de las más brillantes de su época. Otra mujer también, obviamente, que la historia la deja de lado, como siempre se encarga de hacer, lamentablemente. Pero el rol de Rosa Luxemburgo, que va a ser asesinada justamente por el nazismo,
o sea, tiene unos escritos que parecen de la actual. Cuando se habla del feminismo, vamos, hay que leer a Rosa Luxemburgo, es una adelantada en todo eso. Inclusive, si nos vamos a la revolución, ya se hablaba del tema del aborto y estaba legalizado, que a veces también pasa de largo. Y hay temas interesantes que parecen eh, que hoy son novedad, pero que en algunos procesos de la historia, que la historia oficial y la historia que nosotros muchas veces leemos, los pasa y los deja de lado. Después también habían preguntado por la NEP, la nueva economía política que plantea Lenin. Sí, algunos hablan de que tuvo elementos capitalistas, si lo leemos se puede dar a entender de que sí, y justamente se liga con lo que estaba planteando antes, el hecho de que Alemania no entraba en la revolución, es como que se complicaba el tema económico. Pero piensen esto, una economía totalmente o medianamente atrasada o no industrializada como otras partes de Europa, en pocos años, con esta política de la nueva economía y los planes quinquenales, o sea, planteados a 5 años, pasa a ser una de las principales economías del mundo en muy poco tiempo. ¿Sí? Se industrializa, se tecnifica y bueno, ahí ustedes leyeron el texto de la NEP, el tema del campo y demás. Bueno, esta va a ser justamente la diferencia que después va a aparecer cuando veamos la revolución china. Acá el campo sostenía el desarrollo de la industria en la Unión Soviética. En China Mao planteaba que tenían que ir de la mano. Y por eso quizás se da ese desgaste después. Lo que sí piensen también es que para enfrentar una potencia como la que era Alemania en la Segunda Guerra Mundial, había que tener un desarrollo industrial también muy importante. Bueno, espero que más o menos haya respondido las respuestas que hicieron. Si queda alguna más, la vuelven a hacer y la semana que viene, cuando veamos el próximo tema, también lo respondo. La semana que viene, me adelanto, vamos a ver la crisis económica de 1929 y cómo surge el fascismo y el nazismo y las consecuencias que tiene la crisis y justamente la fuerza que toma el fascismo y después el nazismo a raíz de esa crisis del sistema capitalista. Así que bueno, cualquier duda, como siempre, consultan, no hay ningún problema. Que tengan buena semana y nos vemos la semana que viene. Saludos.